deberían los candidatos presidenciales y de toda índole, principalmente los asambleístas, demostrar de dónde sacan el dinero y de qué viven, porque prácticamente viven a tiempo completo, campaña tras campaña, y se dan un lujo, viajan a todo lado, llegan a hoteles de primera, andan con un séquito de personas, asesores, resguardo policial, resguardo privado y todas las habidas y por haber, como jeques árabes, y no hay quien justifique esos dineros. ¿De dónde sacan? Yo creo que es importante entender que quien se involucra en la política, que en realidad es una de las actividades más nobles del ser humano, lo que pasa que en varias partes del mundo y sobre todo en el país se ha mal utilizado este instrumento para la corrupción y para el enriquecimiento personal, implica que obviamente las personas se ponen al servicio del pueblo, que es el soberano de un proceso democrático, de un sistema democrático, y obviamente esa persona tiene que entender que tiene que ser absolutamente transparente en su comportamiento, en sus actitudes, en sus ingresos. Los políticos tienen que entender que inclusive la vida privada tiene ciertos límites a la hora de vincularse a la política, porque obviamente va a estar permanentemente en el escrutinio público. Gustavo, hay una cosa, de lo referente a que dijo Martín, que la gente debería escoger bien a los políticos. Pues yo creo que eso es falso, y de falsedad absoluta, porque lamentablemente el pueblo no escoge a sus políticos, ni escoge a sus representantes. La votación es una mera ilusión, es buscarse un poco de pendejos que legitimicen lo que los partidos políticos quieren hacer en nuestro país. Y tal es así que no tenemos primarias, las bases nunca terminan escogiendo a sus candidatos, sino quienes escogen los candidatos son los caciques, los manda más de los partidos políticos, los que meten el dinero, los que hacen inversión, los que toman a cada partido político prácticamente como un negocio privado. Entonces los ecuatorianos escogemos de todas estas empresas electoreras, de alguna manera, hasta en eso somos malos para escoger lo menos mal. O sea, no escogemos los candidatos. Por amor a Dios, es la mayor de las mentiras que tiene esta democracia. No sé si tú estás de acuerdo, porque dime qué partido ha hecho primarias. Terminemos un poco la idea de Martín. Yo me imaginaba que Miguel iba a topar ese tema porque lo hemos conversado ahí alguna vez. Obviamente los candidatos tienen que ser transparentes, tienen que justificar de qué viven, cuáles son sus ingresos, cuánto pagan de impuestos al sector público, al fisco, qué propiedades tienen. Bueno, de hecho la ley mismo obliga a que antes y luego de terminar el periodo en el sector público hay que presentar en la Contraloría pues, una declaración de bienes, etcétera, etcétera. Pero en realidad las personas no deberían molestarse. Claro, ese es el problema, que digamos ellos se molestan. Cuando a un policía que ingresa a las filas policiales, pero en el grado más bajo, le piden una declaración juramentada de los bienes que tiene. Y no tiene, es un requisito, no es para molestarse. Así mismo es, y ellos van a ser en determinado momento servidores públicos. Claro. Le podrá mentir uno a la mujer, pero no le puede mentir a la Contraloría, ¿no? Entonces, buena experiencia. Es fácil. Entonces ahí, claro. Porque uno está sujeto inclusive a una investigación de la Contraloría General del Estado, porque uno tiene que demostrar. Y la fiscalía y todo. Exactamente, porque uno tiene que demostrar si es que hay enriquecimiento injustificado o no lo hay. Esa es la obligación. Pero esa es la obligación en los papeles que no se cumplen. Claro. O sea, no termina de cumplirse. Claro. O sea, vivimos con un montón de leyes que en definitiva no nos sirven para maldita la cosa. Y Miguel, le planteaba esto al doctor porque realmente se viene la campaña electoral.
Algunos ya han declinado sabiendo de que las condiciones no le dan para ganar, no tienen ninguna posibilidad en el ámbito de los números. Otros porque saben que una campaña electoral cuesta. Eso es oneroso, no es que el Consejo Nacional Electoral con el aporte del gobierno va a solventar la campaña electoral, no, tiene que salir recursos de sus propios bolsillos o de los adherentes, y es lo preocupante, porque en la provincia, en las parroquias rurales, se reparte de todo para ganar el voto, pero ¿quién controla? Es evidente que el sistema de organizaciones políticas en el país no funciona. Hemos dicho que hay movimientos políticos que han proliferado en el país precisamente porque no tienen las mismas obligaciones que los partidos políticos, que lo que menos hay al interior de los partidos es democracia interna y que los partidos y movimientos políticos no eligen realmente a sus mejores cuadros, sino que son los dueños de estas organizaciones políticas quienes o se candidatizan ellos o deciden a qué testaferro ponen al frente de las diferentes candidaturas. Pero bueno, hay una gran responsabilidad sin duda de las organizaciones políticas en cuanto a la crisis política y de representación que tenemos. Pero yo creo que no podemos quedarnos exclusivamente culpando a las organizaciones políticas y al sistema de partidos políticos, porque es la oportunidad, al menos así funciona la democracia, para que en los procesos electorales el pueblo se pronuncie, y es la oportunidad en que el pueblo tiene de escoger a sus representantes, de castigar a quienes no han desempeñado anteriormente correctamente la representación que tuvieron, e inclusive la posibilidad de premiar, digamos, o depositar nuevamente la confianza en quienes no los han defraudado. Yo sé que esto es muy discutible y una democracia endeble como la nuestra requiere mucho tiempo para que el elector se eduque y pueda tomar decisiones. Hemos comprobado varias veces que el pueblo no es tonto, el pueblo decide. Miren, por ejemplo, la última consulta popular, que además me parece que se equivocó el pueblo al votar no en dos preguntas claves relacionadas con el tema del contrato por horas y el arbitraje internacional, que para mí era vital para crear condiciones para favorecer la inversión tanto externa como nacional. Pero el pueblo decide, por más desinformación que exista, en todo caso, se ve que cuando el pueblo quiere tomar decisiones, está en capacidad de discernir. Y yo creo que la obligación de quienes hacemos análisis político, inclusive de los políticos y de los medios de comunicación, es educar en estos espacios para que los ciudadanos sepan a la hora de ejercer su voto, discernirlo y votar responsablemente. Yo creo que el voto responsable es una obligación de todos los ciudadanos, y en la medida que una democracia se fortalece, el ciudadano decide mejor. Pero ahí vamos a la posición de que siempre lo dice Miguel Cáceres, y lo acabo de decir, a nosotros nos ponen en la papeleta lo que los partidos políticos o el dueño del partido o el mandamás pone e inscribe en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le damos oportunidad a la gente nueva, a la gente joven, a la gente proba que quiere participar en política, si en la primera casillero está un ya conocido, una persona que ya se ha comprobado que no tiene interés por el país, sino que simplemente le interesa su acomodo personal y de grupo o de partido, y los demás, los que quieren, los nuevos, están en las últimas de los casilleros de las papeletas? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo votamos por ellos? Sí, aquí inclusive hemos analizado programas enteros respecto de las necesidades y los cambios que hay que hacer a nivel jurídico para que no existan organizaciones de primera, organizaciones políticas de segunda, unas que tienen que cumplir ciertas obligaciones, otras que no, que tiene que cumplirse la disposición constitucional que dice que debe haber primarias internas, etcétera. Pero este es un proceso, evidentemente, a eso hay que ir a cambiar, y en la medida en que no salgamos de esto, difícilmente
el pueblo va a tener la posibilidad de escoger a sus Pero candidatos. no damos los primeros pasos siquiera Sí, todavía. Pero aún en esas circunstancias, yo creo que la obligación nuestra es comunicar para que el ciudadano pueda tener la información más amplia de quiénes son sus candidatos, para que a la hora de decidir sepan escoger y sea la oportunidad de castigar a quienes no han podido representar el interés público y han denigrado la política, que es una actividad noble, y la han convertido, repito, en instrumento inclusive de enriquecimiento personal. Hay muchos candidatos que quieren ir al sector público no a servir, sino a enriquecerse, a utilizar el aparato público, ¿sí? Y buscando impunidad también. Así mismo eso, o pagar favores de quienes invierten en su candidatura. Claro. Porque hay muchas personas inmorales que invierten en candidatos, pues esto se ve mucho a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, y hay que decirlo, en donde les invierten en las campañas porque saben que luego, si ese candidato va a ocupar un cargo de representación popular o titular de algún gobierno autónomo descentralizado, sea municipal, sea provincial, le va a devolver el favor con los famosos contratos, efectivamente. Ahora, entonces, mire, todas estas corruptelas son parte de la crisis política que tiene el país. Entonces, todo esto tenemos que ir a mejorar. Hay una situación también, imagino que es mejor dicho, es de dominio público, ¿no? Saber cómo de alguna manera las bandas criminales pasaron a ser miembros de los partidos políticos. Entonces, tú sabes cómo se maneja una mafia. Entonces ahora los partidos políticos, lejos de ser partidos políticos, son bandas. Son bandas que tratan de captar el poder para poder hacer sus negocios libremente. Eso es lo que está pasando ahora en nuestro país, por eso la inseguridad y todo. Vemos que la política, inmiscuida la política, la justicia, la legislación y hasta los mismos gobiernos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Con quién estamos fumando? ¿En medio de quién estamos? Por amor a Dios. O sea, no es una clase política, es una clase delincuencial. ¿De qué política podemos hablar? ¿De qué elecciones podemos hablar? Una de esas ya no hay elecciones, sino cada cual compra su revólver y el que queda vivo manda. Oiga, claro. Sí, con mucha a veces en la ciudadanía se dice, bueno, ahora se presentan para las elecciones y posiblemente si no sacan al menos el 4%, o por lo menos el 4%, tendrán que devolver el 50%. Pero ha habido, según lo que dijo la señora Diana Atamay, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo, bueno, definitivamente el reglamento es así. Usted se presenta ahora, sí, no sacó el 4%, si se presenta en las próximas elecciones y no saca ahí el 4%, ahí le toca devolver. O sea, si es que ahora perdió con el menos 0%, lo que sea, y no alcanzó ni siquiera el 1%, no va a pagar ahora. Si es que se presenta, no va a pagar nunca, porque si se presenta en la próxima, después de 4 años, nuevamente a otra elección, y vuelve a perder ahí con menos del 4%, ahí recién va a comenzar a pagar el 50%. Mire. Sí, ese es un terrible problema y yo pienso sinceramente que el Estado no tiene que financiar a los partidos y organizaciones políticas definitivamente y crear reglas muy estrictas para precisamente que no se dé lo que acaba de anunciar Miguel, que es una realidad. Mire, la mafia tiene contaminado, y así funciona en cualquier parte del mundo, tiene contaminado toda la estructura del Estado. Tiene jueces a su disposición, obviamente un equipo de abogados inmorales, tiene fiscales, tiene servidores públicos a nivel del sistema penitenciario, tiene absolutamente todo. Ahora maneja hasta los contratos de los municipios. Así mismo es. Entonces, también la mafia ha logrado contaminar ya inclusive los gobiernos autónomos descentralizados. La muerte de esos alcaldes está relacionada precisamente con malos repartos con las organizaciones mafiosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en estas elecciones, con seguridad, va a haber dinero de la mafia en las campañas electorales, porque a la mafia le va a convenir tener legisladores
que defienda sus intereses, porque definitivamente la mafia controla la justicia, la política y en general toda la organización del Estado. Toda la administración pública. Una investigación de Coavisa demuestra que el señor Boscán tenía una relación cercana con el narcotraficante Leandro Norero. Se llamaban de ñañitos. En el último momento se conoce que el Estado de Canadá todavía estaría estudiando la posibilidad de darle asilo político al señor Boscán. Todavía no se conoce en dónde iría, por lo menos, a refugiarse. Es lamentable que periodistas y medios de comunicación estén involucrados en este tipo de investigaciones. Bueno, la justicia tendrá que decidir o resolver en su momento si el señor Boscán es culpable o no es culpable del cometimiento de un delito, pero algo que no se puede ocultar es sus evidentes relaciones con los mafiosos, definitivamente, y algunos sectores mafiosos, no solo el sector de Norero. Bueno, pero se ve que hasta el día de hoy no ha habido un solo Norero. Así es, así es. En todo caso, dejémosle este tema a la justicia. ¿A su criterio hay persecución política? ¿Cómo va a haber persecución política? Pues si uno encuentra una vinculación de un periodista con un narcotraficante del peso de Norero, pues le corresponde, es obligatorio a la Fiscalía abrir una investigación y es obligatorio iniciar una causa penal, porque los periodistas, si bien tienen derecho a la libre expresión, tienen derecho como ciudadanos a expresar sus diferentes opiniones, obviamente están viviendo dentro de un marco jurídico que hay que respetarlo. Tienen sus obligaciones también. Así mismo es, tiene derechos, pero también tienen obligaciones. Entonces, aquí hay muchas evidencias que las hemos visto a lo largo del tiempo, frente a lo que menos se puede hacer es iniciar una investigación. Entonces, la investigación de la fiscal o de los fiscales respecto del tema Boscán es absolutamente legítimo, está de conformidad con el ordenamiento jurídico. Aquí no hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, aquí no hay que por el hecho de que somos periodistas o hacemos análisis político, hacemos comentarios, no estamos sujetos al control de las autoridades respecto de nuestras actuaciones. Esperemos que el proceso avance y en su momento, pues, porque obviamente también la Constitución nos otorga el derecho de que se presuma nuestra inocencia. Entonces, mientras no exista sentencia ejecutoriada, las personas son inocentes. Sí hay que tener mucho cuidado en esto, porque cuando uno se acusa a una persona de que ha cometido un delito, si no tiene sentencia ejecutoriada, está difamando a esa persona. Como dice la Constitución de Estados Unidos, todo el mundo es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Eso dice la Constitución del Ecuador. También. Pues eso se llama el principio de presunción de inocencia. Pero tenemos derecho, obviamente, a hacer opinión. Y es evidente la relación que tenía Boscán con Norero. 13:40. Muchísimas gracias a usted, doctor. Gracias a usted.